¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de lo que es el entorno o el mundo VUCA, Miss Eli? No, doctor, es lo que estaba leyendo. No he escuchado hablar de esta parte. Ok, porque pretendo iniciar mencionando un poquito de eso para entrar en el tema que voy a enfocarme el día de hoy, que es prácticamente el pensamiento crítico. Pero luego cuando me ha tocado compartir el pensamiento crítico, todos decimos, no, pues sí está muy bien, ¿no? Pero es como algunas cosas de las matemáticas. ¿Y luego para qué lo uso? ¿En dónde lo voy a utilizar, no? ¿Dónde lo voy a aplicar? Así es. Entonces voy a empezar al revés, con cómo lo podemos aplicar y para qué nos serviría, ¿no? Con esto de VUCA. Perfecto. Bueno, ya nada más que me indiquen ahí con mis Nancy. Sí. ¿Y qué tal, cómo van los chavos? ¿Ya hay muchos chavos ahí en la escuela, Miss? Sí, gracias a Dios, doctor, ahí vamos. Ahorita, mi meta en estas 2 semanitas es, crecer 20 alumnitos para que en este primer trimestre, mi meta era crecer 100. Entonces, ya estoy a 9 alumnos, pero obviamente tengo que contemplar mis bajas normales, sobre todo en lo que es carreras técnicas, que son diplomados, se me mueven cada semana. O sea, es muy fácil que los dejen. Entonces, más o menos el promedio de bajas en carreras técnicas es de 6, 7 por semana. Entonces, contemplando mis 2 semanitas, pues son 14 más o menos que se me van. Entonces, esas 14 más mis 9 que de cajón tengo que crecer. Entonces, sí, tengo que darle ahí por lo menos 20 alumnitos en estas 2 semanas. Entonces, andamos con los chicos de ventas atrás de ellos para que me den estos 20 alumnos que necesito y llegar a mi meta establecida, que es en este primer trimestre, enero, febrero, marzo, esos 100 alumnitos más, doctor. Entonces ahí vamos, estábamos en los 360, entonces ya tengo que cerrar con los 460. Entonces ahí andamos en la lucha y en la búsqueda en estas 2 semanitas que ya es nuestra meta. Pero gracias a Dios ahí vamos, ya se está moviendo mucho más que el año pasado. El año pasado ya obviamente hubo movimiento, pero ahorita ya se ve más movimiento todavía. Entonces, ya yo espero que este añito sí le peguemos, pues a los 600 por lo menos, porque pues si ya en un trimestre estoy creciendo 100, le tengo que dar para que el añito lo cierre por lo menos con 600, pero ahí vamos, gracias a Dios, doctor. Bendito sea Dios, sí, yo sé que sí, se va a poder. Sí, se tiene que poder. Pero ahí vamos. Qué bueno, bendito sea Dios. Sí. Listo, mejor por este medio, porque la computadora y mis audífonos íbamos. Ahí ya está perfecto, ya te escuchamos. Excelente, bien. Pues bueno. Bastante listo. bien. Okay, pues bueno. Okay. Adelante, doctor, un gusto como siempre. Gracias. Ya me dicen que son todos los que estamos y estamos todos los que somos, entonces vamos a comenzar. Le decía yo a Miss Eli que quiero empezar. ¿Usted sabe lo que es el entorno VUCA, Miss Nancy? Entorno VUCA, no. Nunca había escuchado hablar de eso. Vamos a ver un poquito. Eso ya se maneja de hoy en las empresas, aunque está cambiando al entorno BANI, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el antecedente del entorno VUCA. ¿Qué es el entorno VUCA, no? Es una narrativa, una metáfora, una simplificación que nos ayuda a poner un poco en orden la realidad de las cosas que nosotros vivimos en el entorno empresarial y en el entorno de proyectos, ¿no? ¿Dónde surgió? Se supone que nació más o menos por ahí de los años 80, cuando estaba la Guerra Fría en Estados Unidos y las dos potencias, ¿no? Rusia y Estados Unidos, y desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos se elaboró esta visión para descubrir
este nuevo mundo que iba a surgir después de la Guerra Fría desde 4 perspectivas o 4 dimensiones, ¿no? Nos dice por ahí que esas 4 dimensiones son que vamos a encontrarnos con un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo antiguo. ¿Sí? Perdón, ambiguo. ¿Y por qué volátil? ¿A qué se refiere con volátil? Es un ritmo de cambio bastante rápido. Hay fluctuaciones en todo, en la demanda, en la compra, en las demandas de la gente en sí. Hoy cambia, hoy lo que piden los chicos no es lo mismo que pedíamos nosotros hace 30, 40 años, ni hace 10, ¿no? Toda la demanda ha cambiado. Luego, eso es la parte de volátil. Luego, ¿por qué es incierto? Porque hoy más que nunca nosotros no podemos predecir el futuro, ¿no? Antes podíamos decir, por ejemplo, pues ya sabemos incluso quién va a ser el próximo presidente, ya sabemos quién va a ser. Hoy sí está todo muy, muy incierto. Luego también vieron esta palabra de complejo. La complejidad es que hoy en este mundo globalizante cada vez hay más fusión entre lo que es la tecnología y el hombre, ¿no? La máquina y los humanos se están confundiendo. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes ven ahí, ¿ya vieron al robot? Sí. ¿De qué color tiene su ropa el robot? Blanca. Blanca. ¿Y es de qué sexo aparentemente, hombre o mujer? Hombre. Hombre, ¿verdad? Pues fíjense que el robot, como nosotros tradicionalmente lo conocemos, es ese robot de fibra de vidrio que vemos ahí, ¿no? Con rostro todavía de robot, pero la verdadera robot es la mujer. En esa imagen, ella es la robot, ¿no? Como en esas robots que ahorita ya están utilizando en Japón. Entonces ya prácticamente nosotros ya no alcanzamos a distinguir esa mezcla en donde es el hombre máquina, ¿no? Básicamente. Y luego es que viene un mundo muy, muy ambiguo. Esto es que no hay claridad sobre cómo interpretar la información. Hoy, por ejemplo, estamos con nuevas formas, nuevas generaciones, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos nichos de mercado, y a veces no sabemos cómo interpretar muy bien esta información. Bien, de todo esto, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir el entorno VUCA? ¿Sí? Ahora nos sirve para tomar conciencia y anticiparnos, comprender lo que está sucediendo, podernos anticipar y sobre todo estar preparados para lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos? Bueno, a todos los problemas y qué impacto van a tener esos problemas en mi negocio, en mi proyecto, en mi vida, en lo que sea necesario, ¿no? Sí, hoy vemos que pues hay mucho impacto, ¿no? Por ejemplo, en las familias, están cambiando las configuraciones de familia, están cambiando incluso las configuraciones de sexualidad, ¿no? Yo recuerdo que por allí en alguna ocasión decíamos, cuando alguien llega, no llegaba, no era lógico o no era común ver llegar a un niño vestido de niña a la escuela, ¿no? Creo que ahora se va a estar dando más en esas situaciones. Luego, comprender esas situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones y los problemas que nosotros podemos emprender tomando o no una decisiones sobre este mundo, ¿no? Luego, podemos nosotros apreciar, esto es, cuáles son las interdependencias en las variables que nos van a hacer que nosotros podamos tomar cierta decisión o dejar de tomar ciertas decisiones y por lo tanto estar preparados para las realidades y desafíos alternativos que están por venir, ¿no? Básicamente, dicen los de la defensa de Estados Unidos que es como ellos lo implementaron como cuando estaban en la guerra por allá en el Golfo o esas guerras, que de tanto polvadera, de tanto smog, de tanto humo de los misiles, no podían ver más allá y no sabían si dar el paso o no dar el paso, pero pues tenían que avanzar. Entonces, prácticamente de ahí surgió el entorno VUCA. Ahora, ¿cuál es la aplicación que nosotros podemos ver? Nos proponen ahí básicamente que, por ejemplo, hoy muchas empresas estaban en incertidumbre ante el COVID-19, si morían, si no morían, qué hacer, qué no hacer. Son mundos inciertos, cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a salir, si vamos a salir igual, si no vamos a salir igual, si la movilidad es igual o no. Entonces nos propone 3 elementos: sentir, responder y adaptarse, ¿no? Básicamente, o adoptarse uno para adaptarse. Primero, en este sentido de qué es sentir. Sentir es básicamente escuchar cuáles son las tendencias, estar muy atento, innovar, por lo tanto, ante las ofertas educativas o las ofertas que tenemos, rastrear cuáles son los indicadores principales que ya no son los mismos que antes y con esto poder hacer un análisis predictivo de qué es las decisiones o las acciones que vamos a tomar y, por lo tanto, pues podemos tomar prototipos rápidos, decisiones descentralizadas, evaluar los resultados,
o experimentar incluso, y obviamente pues evaluar los resultados de esas acciones o prototipos que nosotros tenemos. Y por lo tanto, esto nos va a hacer estar un poquito más a la vanguardia, porque a veces solamente es reconfigurar algunas operaciones o escalar o bien reducir la demanda en ciertos casos, y obviamente pues exige una mejora continua en todos los procesos. Muy bien, entonces este mundo, este entorno alrededor que nosotros tenemos, básicamente ya no es igual, y quiero compartirles un ejemplo, más o menos. Por ejemplo, está Alice World, ¿no? El mundo de Alice, que es una pequeña empresa que dice, bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos anticipar las interrupciones a la mejora en una organización cuando esas se produzcan. Hoy tenemos que estar muy alertas a los cambios que se tienen que dar en el momento de la operación. Antes decíamos, hacemos planeación y esperemos que la ejecución vaya de acuerdo a la planeación. Hoy la planeación es ejecución, porque si no las empresas morimos por análisis, parálisis por análisis. Entonces tenemos que ejecutar y al mismo tiempo ir haciendo cambios. Entonces dice esta empresita, y les comparto lo que ellos dicen. Dice, mi empresa, todos nos comprometemos a asegurarnos de que nuestros clientes tengan los mejores servicios por su dinero y que se les cobre correctamente por esos servicios. Estas dos razones de ser nos dan nuestra señal de salida. Cuando tenemos alguna duda sobre las prioridades, los cambios a hacer o los problemas a abordar, nuestras decisiones se basan en esas dos razones. Algunas cosas que están en el fondo de nuestro backlog podrían no hacerse nunca, pero probablemente no importará porque no nos ayudaron a lograr nuestro propósito, así como otras cosas en las que sí decidimos centrarnos. Entonces, si ustedes observan, esta pequeña empresa está visualizando cuál es la forma de adaptarse a sus clientes y obviamente pues tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Este ejemplito de esta empresa o este ejemplito aplicable, ¿qué nos deja ver? ¿Qué necesitamos hoy en este mundo cambiante? ¿Qué podrían decir ustedes? Pues el adaptarnos a los cambios que están teniendo, que está habiendo en todos los ámbitos, creo yo, porque por ahí dicen, si no nos movemos conforme los cambios, pues obviamente quedamos obsoletos, ¿no? Y eso nos deja fuera del mercado. Totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjense que anteriormente yo veía empresas, ¿no? Que empezaron así como, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola nunca hizo un análisis de mercado, nunca hizo nada. Era un jarabe de la tos que por error lo sirvieron en algún momento a una persona y luego pues empezaron, ¿no? Las primeras ventas en el primer año fueron de 8 Coca-Colas en el año. ¿Qué se iban a imaginar? Hoy ya es una de las expertas en marketing y en análisis de mercado y de comportamientos de mercado, pero en aquel entonces, pues las personas hacían empresas, hacían incluso escuelas, hacían todo tipo de negocios, pero pues sin necesidad de analizar cuál es la tendencia del mercado, lo cual hoy nos pone en un papel interesante. Decía por ahí mi abuelita, hay que utilizar el coco antes de actuar. Hoy nos pone en esta situación. Y bueno, esto nos lleva al tema que yo quiero compartirles, que es de los temas que hoy, decía yo a la maestra Eli en un principio, a veces empiezo hablando de pensamiento crítico y luego me dicen, bueno, ¿y eso para qué? ¿Con qué se come? ¿O para qué sirve? ¿O cómo se unta? ¿No? Y entonces hoy vamos a hablar con este antecedente de que hay un entorno VUCA en las empresas, en el mundo, en las circunstancias, en que no sabemos anticipar. Hoy tenemos que estar muy preparados y aplicarle cabeza a las cosas que nosotros hagamos, ¿no? Anteriormente, pues tomábamos acciones sin ningún sentido. Ok, ¿qué es el pensamiento crítico? Miss Nancy, de acuerdo a lo que usted ha sabido, ¿qué sería el pensamiento crítico? El pensamiento crítico, pues prácticamente es saber tomar decisiones o tomar aquellas decisiones correctas ante las distintas situaciones que se lleguen a presentar a lo largo de la vida, ¿no? Exacto, padrísimo, ¿no? Qué buena definición, pues ya para qué doy yo la clase, está padrísimo. Entonces, ¿qué es, no? Sí, bueno, vamos a ver la definición, que ya prácticamente la dijo Miss Nancy. Es la capacidad que nosotros tenemos para analizar
toda la información que recibimos, ¿no? Miren, lo que nos diferencia de los animalitos, o se supone que sí, hay un maestro de la Universidad de Harvard, ¿no? Un maestro emérito, que dice que difícilmente usamos el 5% de nuestra capacidad intelectual, de nuestra capacidad de pensamiento, cuando Einstein utilizaba el 3%. Imagínense lo que utilizamos las personas promedio, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de analizar todo lo que recibimos, y antes incluso de comerlo, ¿no? Yo le digo a los chicos, y ahora les comparto a ustedes, a veces nos preocupamos en qué como, qué comida hoy tengo, ¿no? Porque pues sabemos que tengo que tener un sistema inmunitario muy, muy bueno, pero también lo que comemos en cuanto a cultura, en cuanto a ideologías y en cuanto a toda esa serie de cosas, y tenemos la capacidad de analizarlos. Ahora bien, esta es la capacidad que nosotros ya tenemos. Algunos ejemplos muy prácticos. ¿En qué momento la utilizamos? Sí, pues en todas las actividades diarias. Por ejemplo, cuando yo escucho a un profesor en una clase, ¿no? Dice, una vez me platicaba una persona que yo quiero mucho, decía, es que el maestro una vez nos dijo, ¿qué estás pensando en la inmortalidad del cangrejo? Y mi mente se fue a pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Entonces, esta es una muestra de que nosotros tenemos la capacidad de analizar lo que sucede, por ejemplo, en una clase, y hay cosas en que, pues, llaman a nuestro cerebro, ¿no? O leer un libro también nos hace imaginarnos o ver situaciones de acuerdo a nuestras experiencias, o hasta ver videos en internet, nos hace analizar, ¿no? Pero ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué le va a pasar? O luego llegamos a una conclusión de una película, apenas le pasó, bueno, ¿y cuál fue la conclusión, no? Seguramente quiere una segunda parte. Tenemos la capacidad de analizar todos los días lo que va sucediendo. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para nosotros poder aplicar el pensamiento crítico? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Criterios de calidad, de coherencia, de precisión, relevancia, profundidad, amplitud y el criterio de lógica. La claridad, ¿a qué se refiere? Que nosotros tenemos que expresar las ideas de una manera muy transparente. ¿Cómo se entiende transparente? Generalmente podemos usar imágenes, ¿no? Por eso decían ahora las infografías, para usar más imágenes que rollo, ¿sí? Usar vivencias, ¿no? Muchas veces alcanzamos a las personas por las vivencias, sobre todo aquellas que hemos compartido iguales, y podemos decir todo. Hoy ya no hay tapujos de cosas que se puedan o no se puedan decir, siempre y cuando esté dentro del respeto, ¿no? Y eso, pues, las ideas pueden ser expresadas de manera muy transparente. La coherencia se refiere a que los datos y los argumentos que nosotros presentamos no se contradigan. Fíjense que esto es una característica que mi cerebro puede manejar mucho. Yo venía por ahí en una realimentación de una de las actividades, es que mira, me presentas un tema por este lado y dice esto, y este tema por el otro lado dice otra cosa, y se contraponen las dos teorías, ¿no? Entonces, decide cuál de las dos teorías es, porque si no se causa confusión. Entonces, tenemos que ver que la conexión entre las ideas que quiero expresar haya precisamente una buena conexión, que tenga una organización lógica y que las relaciones lógicas semánticas estén de acuerdo a lo que yo quiero que se comprenda. De otra manera, se causa una disonancia cognitiva, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando de... ¿Sí han oído hablar de la disonancia cognitiva? No. ¿No? ¿Le puedo hacer un ejercicio con usted, Miss Nancy? Sí. ¿Cuál es su color favorito? Amarillo. Ok, ¿por qué es su color favorito? Porque me gusta el amarillo. Porque me veo mejor con el amarillo. Porque siempre me ha gustado el amarillo. Así es. Fíjese que ahorita lo que hice yo es ir a su cerebro y causar una disonancia cognitiva. Por eso es que se rió. Porque dice, a ver, ¿cómo me preguntas por qué? No, fíjese, cuando vamos a preguntar los colores, usualmente los colores tienen que ver con la emoción. Entonces, usted está conectada con ese color por alguna emoción, no sé, de su abuelito alguna vez o algo que pasó en su vida y le gusta el color. Entonces, cuando le preguntan el color, inmediatamente surge, ¿no? La emoción surge, ¡pum! Pero cuando cambio del cerebro emocional al cerebro racional y le pregunto, ¿por qué escoge ese color? Entonces, hay un cortocircuito en el cerebro y dice, pues no sé, no sé, o inventa. Entonces, eso es una disonancia cognitiva. A veces tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Si vamos a la parte emocional y luego cambiamos a la parte racional, causamos esa distrofia cognitiva en las personas que están hablando de eso, o que están escuchando, o que están manejando la situación. Otra es que nosotros tenemos que reflejar conocimiento del tema, ¿no? No solamente es ejecutar con el plan, sino ajustar el plan.
tener un diagnóstico exacto en los momentos exactos para que haya una concordancia entre el plan y los resultados que se están viendo. Ya lo mencionabas un poquito con el entorno VUCA. Luego, debe de tener relevancia. ¿Qué es la relevancia? Es que sea pertinente de acuerdo al entorno, ¿no? Es decir, que lo que yo estoy hablando, que lo que yo estoy manejando, que lo que yo estoy decidiendo, que lo que yo estoy analizando venga al caso, ¿no? Me acordaba yo de una persona que le preguntaban una vez, oiga, ¿usted en su administración espían a las personas? Y se salía con otra cosa, ¿no? Es que los de antes, es que no sé qué, y yo decía, bueno, ahí no estamos utilizando el correcto pensamiento clínico, ni siquiera hay congruencia entre lo que se pregunta y lo que se está contestando. Y obviamente se muestra un grado de compromiso que se tiene o no se tiene en verdad con esta relevancia de la información. Y luego también la profundidad. La profundidad es qué nivel de análisis y qué nivel de investigación encuentro, ¿sí?, lo suficientemente cuidado para primero jugar con la complejidad, ¿no? Estas cosas complejas, para que haya una penetración de ideas y para que haya calidad en la documentación en la cual me estoy basando, ¿no? Las fuentes y demás. Esto es importante. Y otra es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es tener una visión integral del problema que se está planteando. Es decir, poder tener la capacidad de alinear cuál es más importante, cuál es menos importante de los valores de las ideas o las decisiones y poder medir la variación entre tomar una y tomar otra para que esto me pueda dar una posibilidad de intensidad del problema, ¿no? Y obviamente, después, por último, es la parte de la lógica. La lógica se produce cuando nosotros estamos de acuerdo con las leyes naturales conforme a la marcha habitual de las cosas, con los hechos que se anteceden, ¿no? Y podemos establecer hipótesis, podemos también hacer una corrección de razonamientos o saber si estamos ante algo simple o algo complejo. Pero esto es algo importante. No podemos ir tomando situaciones que vayan en contra de las leyes naturales, porque ya vemos lo que sucede. Por ejemplo, muchas empresas decían, pues no importa, yo emito gases de invernadero y no pasa nada, o sea, es aquí nada más en lo cortito. Y hoy vemos que estamos a 4 o 5 años de un cambio irreversible en el ambiente y en el clima de nuestro mundo. Y obviamente, ¿qué tanto es tantito? Pues hoy vemos este acúmulo de cosas y quiere decir que no utilizamos el análisis del cual nosotros somos capaces de hacer para situaciones diarias. Y eso es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Ahora bien, ¿cuáles son las características del pensamiento crítico? Por ejemplo, el pensamiento crítico es razonar de manera estructurada para llegar a una solución de acuerdo al contexto, ¿no? Ahorita que le preguntaba yo a Miss Nancy del color, pues ella trató de razonar a miles, estaba en arroba, ¿no? Su cerebro, y obviamente, pues la mejor respuesta honesta que dio es, pues no tengo idea, nada más me gusta, ¿no? Hay personas que inventan, es que es el color del amanecer en el sol, y quién sabe qué tantas cosas inventan. Entonces, hay claridad, hay precisión, etcétera, etcétera, pero esto implica que debe tener vínculos, debe tener relevancia, debemos evaluar, debemos identificar, sistematizar y reflexionar en el pensamiento crítico al aplicarlo. ¿A qué se refiere el primero? Que comprende los vínculos que hay entre las ideas. Utilizar conectores, ¿no? Eso es importante porque a veces hacemos una idea, me ha tocado ver, por ejemplo, cuando revisamos lo que son las tesis, ¿no? Y eso que no me tocó ver la de algún magistrado por ahí, que tenía un párrafo que no tenía nada que ver con la conexión de otro párrafo, ¿no? Y entonces no hay conexión entre los textos. Y obviamente no hay una referencia a lo sabido para poder llegar a nuevas ideas. Y obviamente esto asegura o no la cohesión del nuevo conocimiento. Y eso es importante, o de las nuevas decisiones que vayan de acuerdo al entorno. Ahora, la siguiente es la relevancia. La relevancia se refiere a que seamos capaces de darle cierta importancia de acuerdo a los argumentos. Mire, yo les pongo alguien me decía por ahí en cuestión de los valores, ¿cómo es que nosotros podemos aprender a jerarquizar? Es que es muy fácil. La jerarquía no es otra cosa de qué es más importante para ti. ¿Qué es más importante para ti? Pregúntate cuando trates de jerarquizar. Y yo les pongo este ejemplo a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, maestra Eli, si le pongo 4 palabras, o bueno, 3 para que no sean muchas, 3 palabras, usted me dice cuál es más importante en su vida, ¿no? Trabajo, dinero o familia. ¿Cuál de las 3 es más importante en orden de importancia? Familia. Familia, después.
Que a veces se me olvida y me regañan y me acuerdo. Familia, trabajo, porque al final de cuentas el trabajo me va a dar la tercera, el dinero. Así es. Entonces, es bien fácil. Entonces, ¿cuál es más importante para mí? Esa es la jerarquía que deben de tener nuestros valores. Cuando los hacemos al contrario, tienen consecuencias, ¿no? Como decía Bill, y luego alguien nos tiene que decir, creo que es por acá. Exacto. Y entonces, una vez que tomamos decisiones, pues obviamente tenemos que evaluar, ¿no? ¿Qué es evaluar? Reconocer, construir y obviamente analizar si nuestros razonamientos son de acuerdo a la importancia que nosotros queremos o estamos actuando totalmente diferente a lo que nosotros queremos, ¿sí? Y luego, pues ya viene identificar. ¿Qué vamos a identificar? ¿Cuáles son aquellas desviaciones, inconsistencias o contradicciones que hay entre lo que yo decía que era importante y lo que estoy haciendo? Y eso es importante para utilizar el razonamiento crítico y la jerarquía en esto. Y por lo tanto, tengo que aprender, esta es una palabra importantísima, tengo que sistematizar. ¿Qué es sistematizar? Es tener un acercamiento consciente y sistemático hacia los problemas, ¿no? Es decir, tengo que crear una manera en que se solucionen, se aborden y se mejoren, que sea prácticamente inteligente. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial y la inteligencia artificial es lo que viene en los negocios y tenemos que crear sistemas que aprendan a sí mismos, ¿no? Y que yo aprenda del mismo sistema, ¿no? Decía la maestra Eli, lo más antiguo y lo más rudimentario, pero muy efectivo es cuando la familia nos dice, espérate, estás fallando ahí en algunas cosas, ¿no? Y es un sistema automatizado, totalmente inteligente. Ahora bien, el último es reflexionar. La reflexión no es otra cosa sobre cuáles son los supuestos, las creencias e incluso los valores que yo tengo para tomar decisiones. A veces los tenemos equivocados. Miren, las palabras o las definiciones que nosotros tenemos definen en mucho cuál es nuestra manera de actuar. Y a veces cambiar una pequeña definición de ciertos supuestos, ciertas creencias, nos hace abrir puertas a nuestra inteligencia. Así como, yo no lo había visto así, ¿no? Y eso es interesantísimo. Muy bien, de esto, de lo del pensamiento crítico, también nosotros hay algunos pasos que hay que repasar, ¿no? 7 pasitos que repasar del pensamiento crítico. 1, identifica cuál es tu bronca, ¿no? Investiga por qué, para qué, ¿no? ¿Quién la causó? ¿Dónde está? Si es reparable, no es reparable. Determina la relevancia de los datos que tienes hasta ese momento para poder solucionarlo. Hazte preguntas, plantéate preguntas. Y ya tenemos por ahí otras metodologías, ¿no? De las 5 Ws, las 2 Hs, las 5 Ws, etcétera, etcétera, que podemos utilizar. Y tenemos que encontrar la mejor solución. Pero no nada más es encontrar la mejor solución, sino también presentar la solución y analizar la decisión. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que va su novio o su esposo, en el caso de la maestra Eli. No, usted no es casada, ¿verdad, maestra Nancy? ¿No? Se ve que no, todavía no. Bueno, entonces, imagínense que va sí, se le ve cara de que le regañan menos, ¿no? Entonces, fíjese, va manejando su esposo o su novio en el carro, ¿no? Y de repente usted dice, ve pasar por ahí, tiene hambre, ¿sí? Como mujer, por ejemplo, y tiene hambre y ve pasar por ahí un McDonald's, por ejemplo, ¿no? Y le dice a la persona que va manejando, mira, un McDonald's. ¿Y él qué le va a contestar? Oh, sí, es un McDonald's. Y sigue manejando. Cuando llegan al lugar donde ya van a llegar, y entonces usted tiene de cara así como de sargento mal pagado, decía mi abuelita, ¿no? Así de, y le dice, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? No, nada. ¿Cómo que nada si estás totalmente seria? Bueno, es que yo tenía hambre y quería pararme a comer en el McDonald's y tú ni me pelaste. Pero ¿en qué momento me dijiste que tenías hambre y en qué momento me dijiste que querías comer en McDonald's? Tú me dijiste hay un McDonald's y yo dije, pues sí, hay un McDonald's. Muchas veces no alcanzamos a comprender que lo más importante no es que yo encuentre una solución. No, mira un McDonald's, voy a comer, ya encontré la solución. Pero si no la presento de manera clara y de manera adecuada y no la comunico, pues esa solución se va a quedar en mí y va a causar problemas. Entonces tenemos que aprender también a analizar la manera en que comunicamos nuestros pensamientos y nuestras decisiones, ¿no? Para esta situación. Y les voy a dejar una tarea que pueden hacer por ahí ustedes. Van a analizar, bueno, ahí tenemos en la plataforma un documento que pone un caso de decisiones de una empresa y ustedes van a analizar con los pasos, con los elementos del pensamiento crítico y van a dar ustedes su solución.
¿no? Lo que vamos a analizar no es si solución está bien o está mal, sino los elementos que utilizaron para llegar a su decisión. No se trata de calificar que la decisión esté bien o esté mal, ¿no? Sino simplemente qué pasos utilizaron. Es como cuando el maestro de matemáticas le dice, no me interesa que esté mal tu resultado, hiciste bien el proceso, ¿no? Y eso te ayuda. Lo mismo aquí, es ver cómo es el proceso. Y entonces, adelantándome un poquito a esta cosa, ¿qué haría usted, maestra Nancy, con respecto al ejemplo que yo le puse del McDonald's y el tener hambre? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué podemos mejorar? Pues al momento de decir, mira un McDonald's, no solamente quedarme ahí, decir, mira un McDonald's, se me antojó, vamos a pasar a comer algo. Si tú no quieres, yo como solita, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos aplicando el criterio de claridad, estamos hablando del criterio de profundidad, estamos hablando del criterio de amplitud. Si no se manejan, aunque yo tenga la solución, sí, no se va a dar de la manera que yo lo espero, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante que nosotros hoy lo aprendamos a manejar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos decirle a una persona, no, imagínense que ustedes me están esperando para oír la clase, ¿no? Y dan las 11:10 y no llego, seguramente ya me hubieran mandado un mensaje, ¿no? Son 11:10 y ya les digo, sí, o no les digo nada más los dejo en visto, como dicen hoy los chavos, ¿no? Ahí las palomitas. Y luego son 11:20 y no contesto. ¿Cómo estaría su emoción en ese momento, Miss Nancy? Uy, ya me ha pasado en fin de semana. Uy, enojada, preocupada. ¿Y qué le diría a la persona cuando la vea? No, pues obviamente llamarle la atención, ¿no? Así enojarme y pues sí llamarle la atención. Totalmente de acuerdo. Fíjese, yo les tengo una propuesta. Cuando tengamos situaciones así, sí, y esta es una de las contradicciones que yo había visto en algunos de los materiales que les comenté. Sabemos que tradicionalmente que tenemos un cerebro emocional y un cerebro racional y que a veces hay complejidades, hay lo que se llaman secuestros emocionales. Anteriormente creíamos los que nos dedicamos a las neurociencias que los secuestros emocionales lo hacía la emoción contra el cerebro y no. Hoy sabemos que el que se apropia y hace a un lado al cerebro es el corazón. El corazón tiene neuronas más poderosas que son capaces de anular al cerebro, ¿no? Y entonces por eso es que toma relevancia esta parte de saber comunicar de manera adecuada sin causar disonancias cognitivas, ¿no? Porque entonces hay una reacción. Entonces, yo propongo, cuando es una situación así, utilizar nuestro lenguaje de manera adecuada sin dejar de decir lo que tenemos que decir. Por ejemplo, cuando tú te comprometes a estar en una clase a una determinada hora y ha llegado el momento y pasa el tiempo y no hay respuesta, yo me preocupo, que es la palabra que utilizó la maestra Nancy, ¿no? Estoy preocupado, pero también preocupado porque te pudo haber pasado algo. Y me gustaría, en lo subsecuente, que por lo menos me avisaras para no preocuparme o poder tomar una decisión adecuada. ¿Qué te parece a ti? Entonces lo que estamos diciendo es igual, ¿no? Estoy bien encanijado, ¿sí? Me gustaría que me avisaras, que tuvieras la cortesía, ¿no? No seas mala onda. Y en lo subsecuente, entonces sí, tendremos que tomar medidas, ¿no? Entonces, muchas veces el cómo comunicar con la amplitud, con la definición, con esto nos ayuda un poquito a definir algunas cosas, ¿no? Fíjense que yo he tenido la experiencia que en un principio cuando yo empiezo a comunicarme con las personas, primero se enojan conmigo, ¿no? Y luego ya me van conociendo y dicen, no es tan malo el doctor, ¿no? Es medio así que muy sistemático en algunas cosas. Otras no, otras soy la verdad bien relax, ¿no? Entonces, esto es bien importante que nosotros aprendamos a comunicar las cosas, porque yo recuerdo que apenas saludaba yo a un perdón, voy a hacer la conexión, ¿no? ¿Cómo se llama el maestro que estaba antes de coordinador? Juan Carlos. Ándele a Juan Carlos, ¿no? Primero, no sé si recuerda este maestro Ali que me dio unos agarrones con el maestro Juan Carlos. Y luego nos dimos unos abrazotes. Sí, lo recuerdo, doctor. Unos abrazotes al final. Hoy creo que está en otra institución y por ahí lo contacté. Hola, ¿cómo está? Le mando un abrazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces, a mí me pasa mucho porque yo a veces creo, y esto se los digo con mucho cariño, ¿sí? De mí,
porque yo muchas veces creo, es que ¿por qué no razonan de esta manera? Me costaba mucho entender por qué a veces las personas no razonaban de la manera que yo quería que razonaran, ¿no? O que yo veía lógica que razonaran. Y luego mi esposa me dice muchas veces, ¿no? Ella es la que me dio esta lección. Pues es que ponte a analizar cómo lo ven desde su perspectiva. Y entonces diles lo que quieres, pero díselos de otra manera. Y entonces empecé a analizar la relación entre disonancias cognitivas y demás, y dije, pues sí, tienes razón, ¿no? Tengo que cambiar algunas formas en que me comunico, porque a veces yo soy muy de estilo militar, ¿no? A lo mejor eso me lo dio el pentatlón o los Boy Scouts, no sé, pero pues esa es la parte interesante que Noto tiene que cambiar, ¿no? Y eso es lo que noto, ¿no? ¿Usted ve aplicaciones directas del pensamiento crítico en estos entornos empresariales y personales, Miss Nancy? ¿O me puede repetir la pregunta? Sí, ¿usted cree que pueda servirnos utilizar el pensamiento crítico para estos entornos empresariales y personales de manera adecuada? Claro, totalmente, totalmente. Creo que es una de las bases esenciales, tanto como en la vida personal como en la vida laboral. Así es, totalmente. ¿Y usted, maestra Eli, qué podría darnos como consejo sobre el pensamiento crítico de acuerdo a su experiencia vasta? Pues sí, como dice la Lic Nancy, ahorita yo, con lo que usted comenta, muchas veces yo digo, híjoles, es que tenemos que encontrarle la forma a las personas, ¿no? Ponernos un poquito en esa parte y va de la mano con el ejemplo que usted nos pone. Y también me suena mucho siempre el que suponemos y no, por eso nos habla aquí de muchas características que nos dan ese indicador de hay que ser muy claros en lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Porque muchas veces, repito la palabra, suponemos y pues no, por eso siempre o a veces hay mala información. Entonces, este pensamiento crítico, pues claro que nos ayuda en lo personal y en lo laboral, de forma importante, con mucha importancia, tiene mucha relevancia en ambos ámbitos. Totalmente de acuerdo. Y hay una pregunta que les dejo ahí como en la mesa, no la vamos a solucionar, nada más la dejo en la mesa. ¿El pensamiento crítico implica inteligencia o no es necesario? Solamente la dejo sobre la mesa. Y la siguiente vez, a la misma hora, en el mismo canal, podemos hablar de esa secuencia. ¿Les parece bien? Espero sus respuestas. Claro que sí, doctor. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Para cerrar y redondear esta pregunta y dejarles un indicio, no la respuesta, pero un indicio. ¿Saben ustedes cómo los hombres escogen a una mujer? No. ¿Cómo los hombres escogen a una mujer? Pues a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que los hombres son muy visuales. Entonces, de escoger a una mujer, si estamos hablando de que le guste, de que le atrae, pues obviamente el físico. Así es. Los hombres somos totalmente visuales, ¿no? Me gusta, lo quiero. Y ¿saben ustedes cómo una mujer acepta una propuesta de matrimonio o de noviazgo? Es interesantísimo, ¿no? Hay diferencias entre los hombres y las mujeres. No solamente en la visión, las mujeres no es por lo que ven, porque muchas veces nos ha tocado ver, esa muchacha está bien bonita y mira el novio tan feo que trae, ¿no? ¿Por qué lo trae? Bueno, vamos a entender. ¿Ustedes saben cuál es la manera en que una mujer puede aceptar o no a un hombre? Sentimiento, doctor. No, porque fíjese que me ha tocado ver hombres que van así con mucho amor y con flores y todo, y le piden que sea su novia y le dicen, no, pues lo lamento, no. Entonces no es por el sentimiento. Fíjense qué suave, ¿no? ¿Quieren saber el secreto? Para que esto sea indicios de la respuesta que dejo en la mesa. Sí. Hay un proceso, un neurotransmisor que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Lo han oído alguna vez? Complejo mayor de histocompatibilidad. No. Este es la capacidad inteligente natural que las mujeres tienen para elegir pareja. ¿Cómo es que la mujer lo hace? La respuesta de a quién acepta o no es prácticamente automática e inteligente, porque las mujeres pueden percibir con el olfato
este neurotransmisor que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y no es así, pero para que más o menos se quede. Este macho sí está bueno para tener hijos, adelante. O lo contrario, no, ni para el arranque, sí, ni para el arranque, entonces no, simplemente no. Entonces, muchas veces la mujer no sabe que tiene esa capacidad de percibir, ¿no? Sí, y muchas veces esto la lleva a un razonamiento de quién es la persona que le dio el mejor cuidado cuando era pequeña. Puede ser un tío, un hermano, el papá muchas veces, y entonces comparamos lo que me está diciendo, este macho sí está bueno, y luego lo comparo con ciertas relaciones que tenía yo de cuidado y de pertenencia, y entonces así dan el sí. Fíjense qué hermoso, ¿no? Este complejo mayor de compatibilidad. Hay que las mujeres son más inteligentes al tomar decisiones que nosotros los hombres, ¿no? Para ese tipo de cosas. Pero aquí es la pregunta: ¿el razonamiento crítico utiliza la inteligencia o no para que sea un verdadero razonamiento crítico? ¿No? Eso lo dejo de tarea y los dejo para que piensen en la inmortalidad del cangrejo, decía. Interesantísimo, interesantísimo. Ok, ¿alguna pregunta, Miss Nancy? Deja ahí con la... Sí. No, todo claro. No, doctor, muchísimas gracias. Todo muy claro, todo muy, muy bien. Muchas gracias. Tan claro como el agua potable de Cuernavaca. De Cuernavaca, exactamente. Esto, muy bien. De Cuernavaca, padrísimo, padrísimo. Bueno, pues yo ahí les recuerdo que tienen que hacer sus tareas en la plataforma, ¿no? No las dejen al último. Apenas me decía un alumno, es que a lo mejor tiene que darnos una asesoría porque no le entiendo a las cosas. No, y si las haces el último día y las haces a la carrera y las saques sacando de internet, pues menos le vas a entender, ¿no? Entonces, date tus tiempos de tomándote tus momentos, ¿no? El conocimiento es algo, y yo lo digo siempre les comparto por exactitud, ¿no? Luego cuando leen mis carreras dicen, ay, tienes un montón de carreras, y hoy lo que he aprendido es que no sé nada, ¿no? Entre más sé de algo, menos sé de todo lo demás. Entonces es importante que le tomemos sabor a las cosas que nosotros vamos aprendiendo, porque si no, obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Es como las personas que dicen, yo soy católico no practicante, ¿no? ¿Han oído que dicen personas así? O de cualquier religión, ¿no? Y yo les digo, es como un hombre panzón que sale y dice, pues yo soy deportista, ¿no? Pero no practicante. Pues no. Entonces, eso es importantísimo, que lo que aprendamos lo practicamos, y no a la carrera. Si no, tenemos esa capacidad de hacer análisis y de pensar los momentos adecuados. Pues muchas gracias por su acompañamiento. Espero que les haya gustado el tema, al menos, si no aprendimos nada, por lo menos que hayamos aprendido el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Sí, muchas gracias, todo muy padre, y siempre estas clases nos hacen pues conocer cosas nuevas, y pues obviamente su forma de enseñar también como que hace que nos centremos bien en el tema, y pues siempre súper atentas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Miss Nancy. Pues muchas gracias, Miss Eli, también. Siempre es un gusto poder compartir con usted. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, creo que por ahí me perdí un poquito. Ya, sí los escuchaba, pero no tenía la imagen. Pero sí, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por seguir en este proyecto, y pues bueno, a seguirle dando, porque pues vienen muchas cosas buenas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Padrísimo, gracias, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Gracias, igualmente, mañana nos vemos. Primero Dios, gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Bye.